bloque nos ocupamos a propósito de este diálogo exclusivo con la ministra Stanley sobre este fenómeno social de la violencia, un fenómeno preocupante de estos tiempos. Precisamente de un aspecto de esta problemática se va a ocupar el licenciado Jorge Garaventa, licenciado en Psicología, docente de la UBA, de la Universidad de El Salvador, que este viernes estará en el Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero, Misiones Casi Rivadavia. 19:30 es la convocatoria a este espacio de reflexión y debate. Está con nosotros en vivo. Licenciado, bienvenido, gracias por su tiempo y su disposición. Al contrario, gracias a ustedes, es un honor estar acá, además de una emoción especial, porque en realidad vine varias veces a este canal de la mano de aquel recordado y querido locutor y periodista Pepe Hernández. Pepe Hernández, un entrañable, un histórico. Claro, las veces que he venido acá me ha hecho parte de la casa, por eso lo recuerdo tanto además. Bueno, precisamente es parte de nuestra historia. Durante muchos años Pepe Hernández estuvo inclusive ocupando este espacio noticioso. Así que bueno, venimos al tema que nos ocupa, este fenómeno preocupante que tiene cada vez mayor visibilidad. Sí. De el lugar de la niñez, el lugar de la niñez en el entorno familiar violento, en la violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que está pasando con los abusos sexuales? Bueno, precisamente de esto se va a ocupar en esta charla. Sí, en realidad las colegas del Colegio de Psicólogos me invitaron fundamentalmente a hablar del lugar de la niñez en la violencia intrafamiliar. Bien. Y digamos, ya el solo título tiene una connotación particular porque hay otros espacios donde la violencia ha podido ser de alguna manera atenuada, pero en la violencia intrafamiliar digamos, ha pasado algo que es bastante preocupante, que es lo que hace que yo afirme que sigue vigente la educación golpeadora. Es decir, esta cuestión de educar con violencia o con ejemplos de violencia, en algún momento era una forma de ejercerlo públicamente. A partir de que esto empezó a ser condenado y penado, se produce una especie de doble conciencia. Y entonces lo que antes se hacía en público, hoy de alguna manera se ha parapetado en muchísimos hogares y la violencia sigue vigente, pero puertas adentro, a escondidas, ¿no? Y en realidad cuando esto logra develarse, a veces ya la violencia ha avanzado muchísimo. Hablo de la violencia física y psicológica, que es en realidad muy contundente, pero además está el otro flagelo que es tan preocupante, que es el del abuso sexual infantil, que, como dice el doctor Rosansky, que es uno de los jueces que más se ha ocupado de la temática, pese a la visibilidad que se ha logrado con el tema, la tasa de interés, de incidencia sigue estable o incluso en algunas zonas en crecimiento. Me refiero al abuso sexual infantil intrafamiliar, ¿no? Claro. Que generalmente es producto de algún miembro de la familia adulto o allegados a la familia, pero siempre el entorno. Efectivamente, efectivamente. ¿Y cuáles son los últimos indicadores? ¿Qué es lo que manejan ustedes? ¿Cuál es su mirada, su diagnóstico, quizás estando en Buenos Aires? Nosotros pensamos que, digamos, si el Estado se decide efectivamente a tomar el toro por las astas, es posible empezar a revertir este fenómeno. Que el Estado tome el toro por las astas implica que se empiece a impartir enseñanza desde las primeras instancias de la educación, jardín de infantes, escuela primaria. Hay que hacer un fuerte trabajo en el aspecto educativo. Un fuerte trabajo en el aspecto, un fuerte trabajo de no violencia, sí, y además de donde se vaya erradicando el sexismo, pero de manera tajante. Porque hay un fondo cultural en todo esto. Hay un fondo cultural, hay un caldo cultural que lo alimenta todo el tiempo. Bien. Precisamente para puntualizar el caso del abuso sexual infantil, sí, que usted lo acaba de mencionar, ¿y qué es lo que debe hacer el Estado para enfrentar
un flagelo tan fuerte y que tanto trauma ocasiona, por ejemplo, uno le pregunta a un juez de cámara, Sí. que está ante un juicio oral, emite su veredicto, su sentencia. En la escala penal, un abuso sexual infantil llega a tener, en la generalidad de los casos, 8 años de prisión. Sí. Y a todos nos resulta escaso, nos resulta una pena muy baja, una pena que no es justa. ¿Y qué es lo que responden los jueces? Es lo que está establecido en el Código Penal. Más no se puede hacer. Ahora, ¿esto nos obliga a llevar la mirada a los legisladores, a pedirles un cambio desde ese lado? En realidad, el abordaje tiene que ser desde varios lugares, ¿no? Es decir, por un lado, lo punitivo, pero que no se soluciona solamente con leyes, porque una de las dificultades más serias es la impunidad. Es decir, a partir de que, digamos, el abuso sexual infantil se detecta por distintos indicadores que lo suelen ver los maestros, las madres, digamos, en espacios de prácticas deportivas, por ejemplo, hay indicadores claros que muestran que ahí está ocurriendo un abuso sexual infantil. A partir de ahí se inicia toda una causa que en general produce bastante resistencia en el ámbito judicial. Por eso nosotros decimos hay que reforzarlo por un lado, pero por otro lado es necesario que jueces, fiscales, abogados se capaciten, porque, mire, el Defensor Nacional de Menores, Gustavo Gallo, dice siempre, hay que cambiar las leyes, pero también hay que cambiar la cabeza de los jueces en este sentido. Bien, bien. Precisamente, ¿no? Cuando emiten una sentencia viene de sentir qué es lo que está sintiendo el juez. Claro. Y obviamente ahí intervienen cuáles son sus parámetros. Claro. De esa cabeza me está hablando usted. Exacto, sí. Por eso es tan importante que en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Psicología, estos temas se incorporen en la currícula, pero con una cuestión profunda y permanente. De base. De base, sí. Bien, bueno, ¿quiénes están invitados a lo que va a ser esta charla, licenciado? En realidad la hemos armado de forma tal que contribuye a la capacitación de distintos profesionales, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, psicopedagogos, docentes, etcétera. Pero también, digamos, va a tener un tenor que va a permitir que el público en general pueda también salir con una especie de formación integral acerca, por lo menos, de lo mínimo que se necesita saber acerca de este tema. Bien, ¿sí? Bien, para tener algunos alertas. Para tener algunos alertas, exacto. Bien, bueno, entonces es la convocatoria para este viernes, 19:30, Colegio de Psicólogos, Misiones Casi, Rivadavia. Exacto. Bueno, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Y buena estadía en Santiago. Gracias.